Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo aquello que alguna vez soñamos se ha desvanecido, que lo que en su tiempo pedimos con tanta esperanza ya no tiene sentido. Es como si el silencio de lo divino llenara nuestro interior y las manos se quedaran sin fuerzas para seguir construyendo. Tal vez hoy escuchas esto con el corazón cansado, con una fe que duda, preguntándote por qué algo que parecía tan lleno de propósito terminó apagándose. Pero quiero que pongas atención porque hay una verdad que puede cambiarlo todo. La verdadera fe no es la que evita la tormenta, sino la que revive lo que la tormenta destruyó. Puede que hayas perdido oportunidades, amistades, salud, rumbo o sueños que alguna vez confiaste a Dios. Quizás tu espíritu se agotó de esperar y empezaste a pensar que ya era demasiado tarde. Sin embargo, hay algo que debes recordar: cuando Dios promete, su palabra no desaparece. Solo espera el momento perfecto para volver a florecer. Esa fe que antes te impulsó puede renacer hoy. Y no llegaste tarde. No es tarde para ti, ni para lo que Dios planeó en tu vida. Porque el mismo poder que levantó a Lázaro del sepulcro es el que puede hacer revivir tus sueños enterrados bajo la duda, el temor o el paso del tiempo. Este mensaje no es solo una reflexión, es un encuentro con la fe que restaura, con esa chispa divina capaz de dar vida a lo que parecía perdido. No estás escuchando esto por casualidad, sino porque el Espíritu de Dios quiere hablarte. Quiere recordarte que aquello que creíste acabado, Él puede hacerlo vivir nuevamente. Primera parte: cuando los sueños parecen haber muerto. Hay etapas en la vida en las que los sueños pierden su brillo. Cuando lo que antes encendía tu corazón, hoy parece solo un recuerdo lejano. Tal vez antes despertabas con ilusión, con metas y promesas que te llenaban de propósito. Pero con el paso del tiempo, las decepciones, las pérdidas y el silencio prolongado fueron apagando la fe que te sostenía. Y un día, sin notarlo, dejaste de luchar, de creer, de esperar. Eso ocurre cuando el alma se agota, cuando la fe se debilita y el miedo toma su lugar. El enemigo comienza a susurrar que todo terminó, que no vale la pena seguir orando por lo mismo, que si no sucedió antes, tampoco ocurrirá ahora. Pero es justo ahí cuando el creyente debe recordar algo poderoso. Los tiempos de Dios no son los mismos que los nuestros. Lo que tú consideras perdido, Él apenas está preparando. Mira el ejemplo de Lázaro. En el Evangelio según Juan, capítulo 11, se cuenta que Jesús recibió la noticia de que su amigo estaba enfermo. Pero en lugar de ir de inmediato, esperó hasta que Lázaro murió. Para todos fue una tragedia. Marta y María lloraban, los discípulos no entendían, y el pueblo pensaba que Jesús había llegado tarde, pero él sabía perfectamente lo que hacía. Jesús declaró: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Cuando todo parece llegar a su fin, es cuando Dios muestra su poder más grande. Si Jesús hubiese llegado antes, lo habrían visto sanar, pero al llegar después, lo vieron resucitar. Así también ocurre contigo. Hay cosas que Dios no va a sanar, porque las va a resucitar. No porque quiera que sufras, sino porque desea que lo conozcas de una manera más profunda, donde tu fe no dependa de lo que ves, sino de lo que crees. Tal vez hoy te encuentras frente a un sueño enterrado, un propósito, una promesa, un anhelo que sentías que venía de Dios y ahora parece imposible. Pero escucha bien, los sueños que nacen de Dios no mueren, solo descansan hasta que Él decide soplarles vida de nuevo. Recuerda lo que el Señor le mostró a Ezequiel en el valle de los huesos secos. El profeta contempló un campo lleno de restos, un escenario de derrota, y oyó la voz divina preguntarle: «Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos?». Ezequiel respondió: «Señor, tú lo sabes». Entonces Dios le ordenó: «Profetiza sobre estos huesos y diles que vivan». Y mientras Ezequiel obedecía,
los huesos comenzaron a unirse y a recobrar vida. El eco de la restauración comenzó a extenderse por todo el valle, y la vida volvió a surgir con fuerza. Eso es lo que hace la fe. Proclama vida donde todo parece muerto. Lo mismo ocurre con tus sueños. A veces no percibes movimiento, no oyes respuesta ni sientes nada, pero eso no significa que Dios te haya olvidado. En el silencio, Él sigue obrando, alineando cada detalle, abriendo caminos, reparando lo que pensabas perdido. Actúa incluso cuando tú descansas. Y mientras tus fuerzas se apagan, Él continúa moviendo las piezas invisibles del propósito que trazó para ti. Sin embargo, hay algo esencial que debes entender: la fe que revive no es pasiva. No es una fe que espera sin hacer nada, sino una fe activa que declara, que ora, que avanza aunque no vea resultados inmediatos. Porque creer no es sentir, es caminar incluso cuando no comprendes el plan. Y sí, hay momentos en los que el alma duele tanto que parece imposible seguir confiando, pero en esos instantes, Dios te recuerda que no te pide una fe perfecta, sino una fe viva, una fe que aunque tiemble, no se rinda, una fe que aun entre lágrimas, no deje de mirar al cielo. Si hoy estás en un valle donde todo parece perdido, escucha con el corazón: los sueños no mueren, porque las circunstancias los entierren, mueren cuando tú dejas de creer. Mientras conserve una chispa de fe en ti, aunque sea tan diminuta como un grano de mostaza, aún hay esperanza. Recuerda a Abraham, quien esperó por largos años el cumplimiento de la promesa, cuando todo indicaba que era imposible. La razón decía que no, la edad afirmaba que ya no había oportunidad, pero Dios dijo que sí, y su palabra se cumplió. La promesa no depende de lo que ves, sino de lo que Dios ha dicho. Por eso, si hoy tu corazón está cansado o tu esperanza debilitada, este es el momento de volver a creer. No porque lo sientas, sino porque Dios sigue siendo fiel. Si Él te dio una promesa, la cumplirá. Si te llamó, te sostendrá. Si puso un sueño en ti, no permitirá que mueras sin propósito. Cuando los sueños parecen extinguirse, estás en el escenario ideal para que Dios se glorifique, porque el poder de la resurrección solo actúa cuando algo ha muerto primero. Así que no temas si lo único que escuchas ahora es silencio, porque ese silencio puede ser el preludio de un milagro. El mismo Jesús, que lloró ante la tumba de Lázaro, también exclamó con autoridad: «Lázaro, sal fuera», y el que estaba muerto salió. Hoy Dios puede pronunciar esas mismas palabras sobre tus sueños, tus esperanzas y tus propósitos. Salgan de la tumba. No importa cuánto tiempo haya pasado, lo que proviene de Dios no se pierde, solo espera su momento exacto. Querido oyente, deja de llorar por lo que crees que perdiste. Comienza a agradecer por lo que está a punto de renacer, porque mientras quede un respiro de fe en ti, todavía hay algo que Dios puede hacer. Segunda parte, cuando la fe despierta lo imposible. Llega un punto en la vida en el que la fe deja de ser una idea y se convierte en una elección, donde no se trata de sentirte capaz, sino de creer aunque todo te diga que no, porque la fe no nace de las emociones, sino de la convicción profunda de que Dios sigue siendo Dios, aun cuando todo lo demás diga lo contrario. Esa es la fe que se mantiene firme, aunque el corazón tiemble, la que no se apaga aunque las lágrimas inunden el alma. Esa es la fe que resucita los sueños dormidos. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, su hija ya había muerto. El ambiente estaba lleno de llanto, música fúnebre y tristeza. Pero Jesús entró y dijo: «No lloren, la niña no está muerta, solo duerme». Muchos se burlaron, sin comprender que para quien tiene dominio sobre la vida, la muerte es solo un breve sueño. Jesús tomó su mano y le dijo: «Levántate». Y en ese instante, la vida regresó. Ese mismo Jesús camina contigo hoy. Puede que tus sueños estén como aquella niña, dormidos, sin señales de vida,
pero no destruidos. Solo necesitan que la fe los toque de nuevo, porque la fe es la mano que despierta lo que Dios ya había preparado, esperando el momento justo para mostrarse. Dentro de nosotros hay muchas cosas que se adormecen: la pasión, la esperanza, el deseo de orar, el propósito. Dios no ha cambiado. Él sigue ahí, esperando el instante en que decidas volver a confiar. Porque cuando das un paso en fe, Él da 1000 hacia ti. Lo imposible no es un obstáculo para Dios, es el escenario donde más le gusta actuar. No se detiene ante los límites humanos, el paso del tiempo o los errores del pasado. Al contrario, usa cada uno de ellos para mostrar su poder. Observa a Abraham: cuando ya no había razón ni fuerzas para esperar, creyó. Y esa fe le fue contada como justicia. La fe no siempre elimina el proceso, pero siempre abre el camino. Dios no requiere condiciones perfectas, solo corazones dispuestos. Cuando la mujer que padecía flujo de sangre oyó que Jesús pasaba, llevaba 12 años sufriendo, habiendo gastado todo sin hallar alivio. Pero ese día, algo dentro de ella despertó. Pensó: si tan solo toco su manto, seré sana. Y lo hizo, y fue restaurada. Jesús no la buscó, fue ella quien se acercó. Eso es la fe viva, la fe que se levanta aún estando agotada. ¿Sabes cuál es la diferencia entre quienes ven milagros y quienes no? No es que unos sean más santos o más dignos, sino que algunos eligen seguir creyendo incluso cuando ya no sienten nada. Porque hay días en los que la fe no se siente, se decide. Es mirarse al espejo y decir: seguiré confiando aunque no vea el resultado. A veces creemos que la fe es un camino fácil, pero no lo es. La fe es una batalla constante contra la duda. Es creer en medio del silencio. Es hablar de vida cuando todo parece muerto. Es afirmar que Dios puede, aunque la mente diga que no hay salida. Pero el cielo se mueve cuando alguien en la tierra se atreve a creer. Fue esa fe la que movió montañas en tiempos antiguos. Fue la fe la que llevó a Moisés a levantar su vara frente al Mar Rojo sin saber cómo se abriría. Fue la fe la que impulsó a Josué a marchar alrededor de Jericó sin entender por qué debía hacerlo. Fue la fe la que llevó a Noé a construir un arca sin haber visto jamás la lluvia. Ninguno tenía certezas humanas, pero todos poseían una convicción divina. Y esa misma convicción puede encenderse hoy dentro de ti. Porque cuando la fe se activa, lo imposible se convierte en el escenario donde Dios se manifiesta. Él no pide grandes cosas, solo un corazón que diga: creo. Tal vez te han hecho pensar que ya no hay oportunidad, que tus sueños perdieron sentido o que las puertas se cerraron para siempre. Pero recuerda, la fe no se apoya en lo que dicen los hombres, sino en lo que Dios habló. Y lo que Él declara no se borra con el tiempo ni con tus caídas. Dios no cambia de parecer cuando fallas. Su plan sigue intacto, esperando que vuelvas a confiar. A veces la fe parece un hilo frágil, tan delgado que crees que puede romperse con el más leve viento. Pero incluso ese hilo, si está atado a Dios, es suficiente para sostenerte. Porque la fe, aunque pequeña, conecta tu debilidad con el poder del cielo. Recuerda las palabras de Jesús: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte que se moviera, y se movería. No dijo que necesitaras una montaña de fe, sino una semilla. Lo importante no es cuánta fe tengas, sino en quién la depositas. A menudo pensamos que Dios solo actúa en los grandes milagros, pero muchas veces Él empieza en lo pequeño. Una oración hecha entre lágrimas, un paso dado con obediencia, una decisión tomada en medio del dolor. Esa es la semilla que abre los cielos. Querido oyente, cuando tu fe despierte, no volverás a ver tus circunstancias de la misma manera. Comprenderás que no es tu fuerza la que sostiene la promesa, sino el poder de aquel que la hizo. Lo imposible dejará de asustarte, porque sabrás que los límites humanos no pueden frenar a un Dios sin límites. Y cuando empieces a creer otra vez, algo dentro de ti volverá a la vida. Tal vez no lo veas de inmediato,
pero sentirás cómo la esperanza dormida se levanta, cómo el propósito regresa y el miedo pierde poder. Esa es la fe que despierta lo imposible. No te rindas, no apagues lo que Dios encendió, no entierres lo que el cielo aún quiere levantar. Tu historia no termina donde el dolor te hizo pensar que acababa. Todavía hay capítulos que Dios desea escribir contigo, y la fe es la pluma con la que se trazan los milagros. Si hoy sientes que tu fe se ha debilitado, pídele a Dios que la despierte. Dile que anhelas volver a creer, porque mientras exista fe, lo imposible todavía tiene esperanza. Tercera parte, cuando la espera parece interminable, hay una etapa en la vida espiritual que muchos no entienden, pero que todos atraviesan la espera. Ese tiempo en el que todo parece estancarse, donde oras sin recibir respuesta, donde el cielo guarda silencio y tus lágrimas caen sin razón aparente. Es el periodo en el que la fe se pone a prueba, no con palabras, sino con paciencia. Porque la fe genuina no solo confía en la promesa, también abraza el proceso. Querido oyente, es sencillo creer cuando todo marcha bien, cuando las puertas se abren y las respuestas llegan rápido. Pero cuando los días se vuelven largos y las noches frías, cuando el alma se pregunta por qué Dios no responde, ahí es donde se revela la autenticidad de tu fe. La fe que sobrevive al silencio es la que verdaderamente transforma. Observa la historia de Abraham. Dios le prometió descendencia cuando ya era anciano y su esposa Sara no podía concebir. Pasaron años sin señales de cambio. Quizás hubo noches en las que Abraham miró al cielo y se preguntó si la promesa seguía vigente o si había malinterpretado la voz divina. Aún así, continuó creyendo. Y un día, sin previo aviso, la promesa se cumplió, porque cuando Dios habla, el tiempo no puede borrar su palabra, solo la confirma. Dios no se guía por relojes, sino por propósito. Tú cuentas los minutos, pero Él contempla la eternidad. Lo que hoy ves como una demora, mañana entenderás que era protección, preparación y perfección. Hay promesas que no llegan antes, no porque Dios se retrase, sino porque aún no estás listo para sostenerlas. Tal vez Él no te ha dado eso que tanto deseas, no porque te lo haya negado, sino porque está preparando el terreno. Si lo recibieras antes de tiempo, podrías perderlo. Por eso primero te fortalece, te moldea y te enseña a depender más de Él que de tus propias fuerzas. La espera no es castigo, es entrenamiento. Es el gimnasio del alma, donde se forja la resistencia espiritual. Es el espacio donde aprendes a confiar sin condiciones, a creer sin pruebas visibles, a amar a Dios incluso cuando no entiendes su manera de actuar. David fue ungido como rey, siendo aún joven, pero no ocupó el trono de inmediato. Pasaron años en los que enfrentó persecuciones, soledad e injusticias. Sin embargo, en medio de todo, aprendió a depender completamente de Dios. Si hubiese llegado al trono antes de tiempo, quizá no habría tenido la madurez necesaria para gobernar. La demora no fue una pérdida, fue una escuela. Y así también tú, querido oyente, si hoy esperas una respuesta, no pienses que Dios te ha olvidado. Él sigue escribiendo tu historia, solo que lo hace desde el silencio. Porque a veces el silencio de Dios no significa ausencia, sino construcción. Mientras esperas, Él está preparando cada detalle para que cuando llegue el momento, nada falte, nada sobre y todo encaje a la perfección. El problema es que la espera agota. El corazón humano no está diseñado para soportar largos periodos sin resultados visibles. Es ahí donde nacen la frustración, el miedo y la duda. Pero la palabra enseña que quienes esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. No dice que perderán la fe, sino que serán fortalecidos, porque cada día de espera, aunque no lo notes, está edificando tu espíritu. En esos momentos, recuerda que la fe no consiste solo en recibir, sino en permanecer. Permanecer creyendo cuando no hay señales. Permanecer firme cuando todo cambia. Permanecer orando aunque el silencio se prolongue.
porque la fe madura no se apoya en los resultados, sino en la presencia constante de Dios. Piensa en José. Dios le mostró sueños llenos de grandeza, pero antes de verlos cumplirse, pasó por la traición, la esclavitud y la prisión. Muchos habrían creído que su historia había terminado, que sus sueños estaban muertos, pero José siguió confiando. Y cuando llegó el momento indicado, Dios lo sacó de la oscuridad y lo colocó en lo más alto de Egipto. Lo que parecía un retraso, en realidad fue el camino perfecto hacia el cumplimiento de la promesa. Querido oyente, hay momentos en los que el proceso duele. Esperar puede convertirse en una de las pruebas más duras, porque te obliga a soltar el control y confiar en aquello que no puedes ver. Pero es precisamente ahí donde nace la fe genuina, esa que no se apoya en el calendario, sino en el carácter de Dios. El tiempo de espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación. Es el lapso en el que Dios trabaja en lo invisible, tanto alrededor como dentro de ti. Él no solo acomoda la bendición que tiene para tu vida, también te forma para que puedas recibirla. Si estás atravesando una etapa donde todo parece detenido, no te desesperes. Aprende a ver la espera como parte del milagro. Cada minuto que pasa te acerca un paso más a lo que Dios ha dispuesto para ti. Y cuando ese momento llegue, todo encajará con una precisión tan perfecta que entenderás por qué debía suceder así. Hay promesas que maduran como el vino, necesitan tiempo. Si las abres antes de su hora, se desperdician, pero si las dejas en manos del Maestro del tiempo, su sabor se vuelve inigualable. Así que mientras esperas, no dejes de orar. Mientras esperas, no dejes de agradecer. Mientras esperas, no dejes de servir. Porque cuando haces todo eso en medio del silencio, demuestras que tu fe no depende del resultado, sino de tu relación con Dios. Recuerda, Abraham esperó, José esperó, David esperó, y ninguno fue defraudado. ¿Por qué habrías de serlo tú? Dios sigue siendo el mismo. Él cumple lo que promete. Puede parecer que tarda, pero jamás falla. Querido oyente, si hoy te sientes agotado, si la espera se ha vuelto pesada, respira profundo y pídele a Dios que te sostenga. Dile que deseas confiar aunque duela, que no quieres rendirte, porque incluso cuando no ves nada, Él sigue obrando. El cielo no se ha cerrado, simplemente está trabajando en silencio. Y cuando el momento perfecto llegue, cuando la promesa se cumpla, mirarás atrás y comprenderás que cada lágrima, cada noche de incertidumbre y cada oración sin respuesta eran parte del camino hacia la bendición. La fe que revive los sueños también es la fe que aprende a esperar, porque solo quien sabe esperar con fe está listo para contemplar la gloria de Dios. Cuarta parte, cuando Dios te prueba para restaurarte, existe una verdad profunda que a menudo olvidamos. Antes de restaurar, Dios primero prueba, y no lo hace para destruirte, sino para revelarte. Las pruebas no son castigos, sino procesos en los que Dios limpia, moldea y fortalece el corazón de quien está por recibir una nueva bendición. Cada dificultad, cada lágrima y cada etapa de espera forman parte de un plan mucho mayor, que aunque hoy no entiendas, algún día verás que tenía propósito. Las pruebas no llegan para arrebatarte la fe, sino para purificarla. Una fe que nunca ha sido probada no puede ser fortalecida. Así como el oro se refina en el fuego, la fe verdadera se consolida en medio del dolor. Dios no te conduce por caminos sencillos, sino por aquellos que te edifican, porque sabe que lo que viene requiere un corazón firme, una fe madura y una mente enfocada en lo eterno. Observa la historia de Job. Era un hombre justo, temeroso de Dios y bendecido en todo. Pero en un solo instante perdió sus bienes, su familia, su salud, todo se desmoronó. Sin embargo, aun en su tristeza, Job no maldijo a Dios. Lloró, se quebró, pero nunca perdió la fe. Y al final, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido.
La prueba no lo destruyó, lo transformó. De la misma manera, puede que tú estés viviendo un tiempo de confusión, donde no comprendes por qué las cosas se complican, por qué parece que la vida se ha vuelto en tu contra o por qué tus oraciones no obtienen respuesta. Pero recuerda, lo que hoy te duele, mañana te enseñará. Lo que hoy parece una pérdida, mañana se convertirá en tu testimonio. Dios no prueba a quien quiere derribar, sino a quien quiere levantar. Cada batalla tiene un propósito. Cada valle que atraviesas está formando en ti la fuerza necesaria para sostener la bendición que se aproxima. Porque no hay victoria sin lucha, no hay resurrección sin cruz, no hay gloria sin proceso. Incluso Jesús fue probado. Antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto durante 40 días, enfrentando el hambre, la tentación, el cansancio y la soledad. Pero aquel desierto fue el escenario donde su identidad se fortaleció. Y cuando salió de allí, lo hizo lleno del poder del Espíritu Santo. Querido oyente, el desierto no representa el final, sino el entrenamiento del alma. Es el lugar donde aprendes a depender por completo de Dios, donde descubres que su gracia basta y que su presencia vale más que cualquier respuesta inmediata. El desierto no es un castigo, es el sitio donde se apagan las voces del mundo para que puedas escuchar con claridad la voz divina. Quizás hoy sientes que estás cruzando tu propio desierto, que todo a tu alrededor está árido, que la motivación se ha desvanecido y tus fuerzas parecen agotarse. Pero no te equivoques, Dios no te ha dejado. Él te está preparando, llevándote a una fe más profunda, donde no dependas de las emociones, sino de la convicción firme de que Él está contigo, incluso cuando no lo percibes. En el libro de Deuteronomio, Dios recordó al pueblo de Israel por qué los hizo atravesar el desierto para probarlos y revelar lo que había en sus corazones. No fue crueldad, fue formación. Antes de entrar a la tierra prometida, necesitaban aprender a confiar, a obedecer, a depender del maná diario, a caminar guiados por la nube y por el fuego. Y tú, antes de recibir lo que Dios ha preparado, también necesitas pasar por esa escuela espiritual. Las pruebas, aunque duelen, purifican, eliminan lo innecesario, fortalecen lo que permanece y revelan lo que realmente habita dentro de ti. Cuando todo va bien, cualquiera puede decir que tiene fe. Pero cuando todo se derrumba y aún así sigues creyendo, entonces tu fe se vuelve inquebrantable. Hay algo poderoso que sucede cuando atraviesas una prueba con fe. El enemigo piensa que te verá caer, pero Dios usa ese mismo proceso para levantarte con más fuerza. Cada herida que logras sanar se convierte en una marca de autoridad espiritual. Y cuando hablas de fe, ya no lo haces desde la teoría, sino desde la experiencia. Recuerda las palabras del apóstol Pedro: la prueba de tu fe produce paciencia, y esa paciencia cumple un propósito, llevarte a la madurez para que nada te falte. Así que si hoy estás siendo probado, no pienses que Dios te ha abandonado. Piensa que te está perfeccionando. Dios no está en tu contra, está a favor de tu propósito. Y aunque no entiendas todo ahora, Él sigue teniendo el control. Hay procesos que no se comprenden en el momento, pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás: valió la pena. Entenderás que si no hubieras atravesado esa prueba, nunca habrías conocido el poder de Dios de esa manera. Querido oyente, cada lágrima que has derramado, cada noche en la que oraste sin recibir respuesta, cada día en que sentiste que no podías seguir, no han sido en vano. Dios ha visto cada una. Él no desperdicia el dolor, lo transforma en propósito. Así que si hoy estás en medio de una prueba, no pidas escapar pronto de ella. Pide aprender lo que Dios quiere mostrarte, porque cuando salgas, lo harás más fuerte, más sabio y con una fe más sólida. Lo que hoy parece una herida, mañana será la puerta hacia tu restauración. Dios no te ha olvidado. Está probando tu fe, no para medirla, sino para multiplicarla. Porque después de la prueba llega la recompensa.
después del fuego la pureza, después del llanto la alegría, y después de la cruz la resurrección. Por eso, no temas al proceso, abrázalo, porque el mismo Dios que permitió la prueba será quien te levante con poder. Quinta parte, las señales de que Dios ya está restaurando lo que creías perdido. Existen momentos en la vida en los que sin darte cuenta, algo comienza a transformarse dentro de ti. Aún no ves el milagro con tus ojos, pero en lo profundo del alma percibes un leve movimiento, una paz que antes no tenías, una esperanza que empieza a despertar de nuevo. Eso, querido oyente, es una señal de que Dios ya ha comenzado a restaurar lo que parecía muerto. Porque la restauración divina no empieza afuera, sino dentro de ti. Antes de que Dios cambie tus circunstancias, transforma tu corazón. Muchas veces pensamos que la restauración será un acontecimiento visible, algo que sucederá de inmediato. Pero la verdad es que Dios primero reorganiza lo invisible. Comienza sanando las heridas del alma, dejando atrás la amargura, soltando el miedo y rompiendo las cadenas emocionales que te mantenían detenido. Y cuando el interior empieza a sanar, todo lo demás comienza a alinearse. Esa es la primera señal de que Dios está obrando, cuando la desesperanza pierde poder sobre ti. Tal vez tu situación externa no ha cambiado todavía, pero ya no sientes ese peso que antes te oprimía. Ya no lloras con la misma angustia, ni despiertas con la misma ansiedad. Eso no es casualidad. Es el Espíritu Santo actuando en silencio dentro de ti. Otra señal poderosa surge cuando, después de tanto tiempo sin sentir nada, vuelve en ti el deseo de orar. Quizás antes tus palabras se apagaban, tu mente divagaba y tu corazón se sentía vacío. Pero de pronto un día renace en ti la necesidad de hablar con Dios, de agradecerle, de buscar su presencia. Ese es el indicio de que tu fe está siendo restaurada, de que el fuego espiritual que parecía apagado vuelve a encenderse. También lo notarás cuando empieces a recordar las promesas que habías olvidado. Dios trae a tu mente aquellas palabras que en otro tiempo te llenaron de esperanza, para recordarte que Él no se ha olvidado de lo que te dijo, porque su palabra no expira. El tiempo pasa, las circunstancias cambian, pero lo que Él declaró sigue vivo. Querido oyente, cuando Dios comienza a restaurar, las cosas no siempre se transforman de inmediato, pero tu manera de verlas sí. Aquello que antes te robaba la paz ya no tiene el mismo poder. Lo que antes te paralizaba ahora se convierte en una oportunidad para confiar. Porque la restauración divina no consiste únicamente en recuperar lo perdido, sino en volver a creer con más fuerza que antes. Y hay algo aún más profundo. Dios no solo devuelve, Él multiplica. Job no solo recuperó lo que el enemigo le arrebató, sino que Dios le concedió el doble. Cuando Él restaura, no devuelve igual, devuelve mejor. No reconstruye con los fragmentos del pasado, sino que crea algo nuevo, más fuerte y duradero. Tal vez pensabas que tu historia había llegado a su fin, pero Dios dice que apenas está comenzando. A veces permite que algo muera, solo para resucitarlo en su mejor versión. Porque si lo restaurara sin transformarlo, seguiría siendo frágil. Pero cuando lo hace nuevo, lo hace eterno. Mira de nuevo la historia de José. Cuando sus hermanos lo vendieron, parecía que su destino había sido destruido. Pero en realidad, Dios estaba moviendo cada pieza del plan para colocarlo exactamente donde debía estar. Años más tarde, cuando todo se cumplió, José comprendió y dijo: lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo transformó en bien. Esa es la restauración perfecta, la que convierte el dolor en propósito. Otra señal evidente de que Dios te está restaurando es cuando eres capaz de perdonar, porque no puede haber restauración sin perdón. Dios no puede llenar un corazón que aún guarda resentimiento. Cuando perdonas, abres espacio para que la paz habite en ti. Tal vez nunca te pidieron perdón, quizá no hubo justicia humana, pero cuando sueltas, Dios actúa.
y es entonces cuando la restauración empieza a florecer en tu interior. También lo notarás cuando las puertas que antes estaban cerradas comiencen a abrirse, no por tu fuerza, sino naturalmente. Personas que se habían alejado regresan con nuevas intenciones. Oportunidades que creías perdidas vuelven a aparecer. Caminos bloqueados se despejan. Eso no es coincidencia, es cumplimiento. Porque cuando Dios decide restaurar, nada ni nadie puede detenerlo. Y es importante que entiendas esto. La restauración no siempre significa que todo volverá a ser como antes. A veces, Dios no restaura devolviendo lo mismo, sino dándote algo nuevo. Tal vez aquello que perdiste no regrese, pero lo que viene será mucho mejor. Porque Él no te devuelve lo que se fue, sino lo que siempre quiso que tuvieras. El profeta Joel escribió que Dios promete restaurar los años que devoró la langosta. No dice los días, dice los años. Eso significa que incluso el tiempo que crees perdido o desperdiciado, Dios puede devolverlo y transformarlo en bendición. Él puede acelerar procesos, abrir caminos y multiplicar oportunidades. Nada está perdido cuando Dios interviene. Querido oyente, las señales de la restauración están presentes, aunque a veces no las percibas con claridad. Se manifiestan en esa paz que regresa, en esa fe que se levanta, en esa oración que renace, en ese perdón que decides otorgar, en esa puerta que vuelve a abrirse. No esperes un gran milagro para reconocer que Dios está actuando. Aprende a notar los pequeños destellos de su gracia. Antes de que la lluvia abundante caiga, primero se escucha un tenue sonido en el cielo, una nube diminuta del tamaño de una mano. Esa fue la señal que el profeta Elías recibió antes de que el aguacero descendiera con fuerza. Y esa pequeña señal fue suficiente para creer que lo grande estaba por llegar. Así ocurre contigo también. Tal vez hoy solo ves una pequeña nube, un cambio leve, una mínima respuesta. Pero eso ya es el anuncio de que una lluvia de bendición se acerca. No desprecies lo pequeño, porque en lo pequeño nace lo grande. No ignores los cambios sutiles, porque ahí comienza la transformación. Cada día que te despiertas con un poco más de paz, cada oración que elevas aunque sea breve, cada pensamiento de esperanza que cruza por tu mente, son señales de que Dios está reavivando algo dentro de ti. Y cuando la restauración llegue a su plenitud, comprenderás que valió la pena cada proceso, cada espera y cada prueba. Verás que aquello que parecía perdido solo estaba siendo preparado para resurgir con más fuerza. Dios no olvida los sueños que sembró en tu corazón. Si Él los plantó, también los hará florecer. Quizás hoy solo ves tierra seca, pero bajo esa superficie hay semillas vivas esperando el toque del cielo. Y pronto, muy pronto, brotarán con poder. Sexta parte: cómo caminar en la restauración y mantener viva la fe. Cuando Dios empieza a restaurar tu vida, querido oyente, no basta con recibir el milagro. Es necesario aprender a caminar en él. Porque la restauración no es un instante, es un proceso continuo que requiere cuidado, obediencia y una fe constante. Muchos reciben algo de parte de Dios, pero lo pierden porque no aprendieron a sostenerlo. La bendición divina no solo se alcanza con fe, también se conserva con disciplina espiritual. Caminar en la restauración significa vivir de manera diferente. Ya no puedes pensar igual, hablar igual ni actuar igual que antes. Cuando Dios restaura, transforma. No puedes regresar al pasado que te lastimó ni a las costumbres que te alejaron de su propósito. Debes avanzar con una mente renovada, comprendiendo que ahora cada paso debe ser guiado por su espíritu. La primera clave para mantener viva la fe después de la restauración es la gratitud. Nunca olvides de dónde te sacó Dios. Agradecer cada día mantiene tu corazón humilde y consciente de su fidelidad. La gratitud no es solo una emoción, es una elección diaria para reconocer que nada de lo que tienes llegó por casualidad, sino por gracia. Un corazón agradecido conserva la fe firme,
porque recuerda que si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. La segunda clave es la obediencia. No hay restauración duradera sin obediencia. Muchos desean las bendiciones de Dios, pero no quieren caminar en sus sendas. La verdadera restauración ocurre cuando decides rendir tu voluntad para seguir la suya. La obediencia no siempre será fácil, pero siempre te mantendrá en el camino correcto. Recuerda las palabras de Jesús. El que escucha mis palabras y las pone en práctica es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando vinieron las tormentas, esa casa se mantuvo firme porque tenía un fundamento sólido. Caminar en la restauración es construir sobre roca, no sobre arena. Es dejar de perseguir emociones momentáneas y edificar una fe sólida, estable, capaz de resistir los golpes de la vida. Las tormentas seguirán llegando, pero cuando tu fe está arraigada en Dios, no te derrumbas, te fortaleces. La tercera clave es alimentar tu espíritu cada día. La fe, al igual que un músculo, necesita ejercitarse para mantenerse fuerte. Si dejas de orar, si abandonas la lectura de la palabra, si te alejas de la presencia de Dios, tu fe se debilitará y el proceso de restauración que Él inició puede detenerse. Por eso es fundamental que alimentes tu alma cada día con la verdad de Dios. No permitas que las distracciones del mundo apaguen el fuego que Él encendió dentro de ti. Busca momentos de intimidad con tu Creador. Háblale a diario, no solo cuando necesitas algo, sino también cuando todo marcha bien. Aprende a disfrutar de su compañía, a reconocer su voz y a descansar en su presencia. No se trata de oraciones perfectas, sino sinceras. La restauración permanece viva cuando tu relación con Dios sigue viva. Otra clave esencial es rodearte de personas que te fortalezcan. La restauración espiritual puede debilitarse si vuelves a acercarte a lo que Dios ya te liberó. Si Él te apartó de lugares, amistades o hábitos que te alejaban de su propósito, no regreses a ellos. Busca rodearte de personas que compartan tu fe, que te motiven a seguir creyendo, que te impulsen a crecer y no a retroceder. Así como el hierro se afila con el hierro, el amigo se fortalece con su amigo. Si te rodeas de fuego, tu fe permanecerá encendida. La siguiente clave es mantener una visión clara. Cuando Dios restaura, no lo hace solo para devolverte algo, sino para impulsarte hacia un propósito nuevo. No mires atrás ni te quedes recordando lo que perdiste. Enfócate en lo que viene. Cada día pregúntale a Dios cuál es el siguiente paso, porque quien camina guiado por Él jamás se pierde. Querido oyente, una señal de que tu restauración es verdadera es cuando ya no temes volver a perder lo que Dios te dio, porque confías plenamente en su poder para sostenerlo. La fe madura no se aferra al milagro, sino al Dios del milagro. No teme al futuro, porque sabe quién lo gobierna. Mantener viva la fe no significa vivir sin problemas, sino aprender a confiar en medio de ellos. Es entender que la fe no evita las tormentas, pero te enseña a caminar sobre las aguas sin hundirte. Es tener la certeza de que aunque el viento sople con fuerza, Jesús sigue en la barca. Y si alguna vez sientes que tu fe se debilita, recuerda las obras que Dios ya ha hecho en tu vida. Repite sus promesas, declara su palabra, busca su presencia. La fe se renueva cuando se alimenta del testimonio. Cada vez que recuerdas lo que Dios ha hecho, el fuego vuelve a encenderse. Pero hay algo más. Aprende a servir mientras esperas más de Él. No permanezcas inmóvil. Usa tu historia para inspirar a otros. Habla de lo que Dios hizo contigo. Comparte su palabra. Ora por quienes enfrentan lo que tú ya superaste. La fe que se comparte no se agota, se multiplica. Cuando das esperanza, tu esperanza también crece. Y no olvides esto. Mantener viva la fe también implica aprender a perdonarte. A veces no es el pasado ni las personas quienes te detienen, sino la culpa. Pero si Dios ya te perdonó, ¿por qué sigues castigándote tú? La restauración también significa liberarte de ti mismo. Aprende a verte con los ojos de la gracia,
no con los de la culpa, porque el perdón de Dios no solo borra tus errores, también restaura tu identidad. Él no quiere que vivas atado a lo que hiciste, sino que camines en lo que Él está haciendo. Y si alguna vez caes, levántate sin demora. No dejes que la vergüenza te aparte de Dios. Recuerda que Pedro negó a Jesús, pero fue restaurado. Su caída no fue su final, fue el inicio de su propósito. Lo mismo sucede contigo. Cada día que eliges creer, cada oración que elevas, cada acto de fe que realizas, es un paso más dentro de tu proceso de restauración. Aunque no lo veas, cada paso te acerca a la plenitud que Dios preparó para ti. Querido oyente, si Dios ya te ha restaurado, camina con prudencia, pero también con confianza, no con miedo a volver a caer, sino con la seguridad de que ahora no caminas solo. La fe no elimina los tropiezos, pero te da la fuerza para levantarte una y otra vez. Y nunca olvides esta verdad: lo que Dios restaura, el enemigo no puede destruir. Lo que el cielo sella, la tierra no puede romper. Lo que Dios devuelve, lo hace eterno, porque su restauración no depende de las circunstancias, sino de su promesa. Camina firme, con la cabeza en alto, con el corazón agradecido y la fe encendida, porque el mismo Dios que resucitó tus sueños será quien los sostenga hasta que veas cumplido su propósito por completo. Séptima parte. Cuando tu restauración se convierte en testimonio para otros. Cuando Dios te restaura, querido oyente, no lo hace únicamente por ti. Él no enciende una luz para mantenerla oculta, sino para que ilumine a quienes aún caminan entre sombras. Cada proceso que atravesaste, cada lágrima que derramaste y cada oración que hiciste sin ver resultados se convierte ahora en parte de un testimonio con poder. Tu historia deja de ser solo tuya y se transforma en un mensaje de esperanza para aquellos que todavía esperan su milagro. Con frecuencia olvidamos que la restauración divina no termina cuando somos levantados, sino cuando comenzamos a levantar a otros. Dios no te sacó del valle para que olvides a quienes aún permanecen allí, sino para que seas una luz que guíe el camino. Alguien capaz de decir con convicción: sí, estuve roto, pero Dios me reconstruyó. Sí, pensé que todo había acabado, pero Él me dio un nuevo comienzo. Ese testimonio tiene más fuerza que 1000 discursos, porque nadie puede negar la evidencia de una vida transformada. Cuando Dios te restaura, le da propósito incluso a tu pasado. Las cicatrices que llevas no son señales de derrota, sino marcas de victoria. Son la prueba visible de que sobreviviste, de que el fuego no te destruyó, sino que te purificó. Las personas verán tus heridas sanadas y comprenderán que, si Dios lo hizo contigo, también puede hacerlo con ellas. En ese punto tu fe alcanza una profundidad mayor, porque ya no se trata solo de creer por ti, sino también por los demás. Empiezas a orar con compasión, a hablar con ternura y a mirar el sufrimiento ajeno con empatía, porque sabes lo que es atravesar ese camino. Tu voz adquiere autoridad espiritual, no porque lo sepas todo, sino porque viviste en carne propia lo que ahora compartes. Observa a Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, fue restaurado, y no solo perdonado, sino enviado con una misión: apacienta mis ovejas. Con esas palabras, Jesús le estaba diciendo: Pedro, tu caída no te descalifica, te prepara. Usa lo que aprendiste del fracaso para cuidar de otros. Eso mismo hace Dios contigo. Él convierte tus derrotas en preparación, tus lágrimas en sabiduría y tus pruebas en una plataforma de propósito. Querido oyente, tu testimonio puede ser la semilla del milagro de alguien más. Lo que superaste puede darle fuerzas a otro para no rendirse. Por eso, no calles lo que Dios ha hecho en tu vida. Compártelo con humildad, sin miedo ni vergüenza. Contar lo que Él ha hecho no es presunción, es darle gloria al que te levantó del polvo. La restauración se completa cuando se comparte,
cuando dejas de mirar tu pasado con dolor y comienzas a verlo como el escenario donde Dios manifestó su poder. Cada historia de restauración tiene un propósito oculto: ser evidencia de que lo imposible puede superarse cuando Dios está presente. Hay personas que hoy oran las mismas palabras que tú pronunciaste en tus peores días, sintiendo la misma desesperación que tú sentiste. Y Dios quiere usarte como respuesta para ellas. A veces no hacen falta grandes discursos. Basta con decir: yo también estuve ahí, y Dios me levantó. Esa simple frase puede cambiar una vida entera. Cuando ayudas a otros desde tus propias cicatrices, descubres algo extraordinario. Tu restauración se profundiza. Porque al dar esperanza, tú mismo recibes esperanza. Al consolar, tu corazón sana más. Al levantar a alguien, tú mismo te elevas. La restauración crece y se fortalece cuando se comparte. Dios no desperdicia nada, ni el dolor, ni las caídas, ni los fracasos. Todo lo que viviste forma parte de una historia con valor eterno. Cada experiencia que pensaste que te destruiría hoy, se convierte en herramienta para sanar a otros, porque Dios es experto en transformar ruinas en templos, lágrimas en fuentes de vida y derrotas en testimonios que inspiran generaciones. Si alguna vez creíste que tus errores te descalificaban, recuerda que los héroes de la fe también fallaron. Moisés dudó, David cayó, Pedro negó y Pablo persiguió, y aún así, todos fueron levantados por la gracia de Dios. Lo que realmente importa no es cuántas veces caíste, sino que permitiste que Él te restaurara. Y ahora, con tu historia, Dios quiere inspirar a muchos a creer que también pueden levantarse. No menosprecies tu historia. Es el reflejo vivo de un Dios que sigue obrando, que convierte el dolor en propósito y los finales en nuevos comienzos. A veces, aquello que consideras pequeño puede significar algo inmenso para alguien que necesita un rayo de esperanza. Hay personas que observan tu vida en silencio, viendo cómo sigues firme a pesar de las dificultades. Sin darte cuenta, estás predicando con tus acciones. Y cuando compartas tu historia, hazlo desde la gratitud, no desde la tristeza, desde la sanidad, no desde la herida. Habla con la seguridad de quien ha visto la mano de Dios moverse, porque la restauración no solo se narra con palabras, se transmite con el alma. Las personas sentirán el poder de tu testimonio, porque brota de una fe que ha sido probada y fortalecida. Querido oyente, tu voz puede ser el eco del milagro de Dios. Lo que Él hizo contigo puede multiplicarse en muchos corazones. No guardes la historia de tu libertad, compártela para que otros encuentren la suya. Tu testimonio puede ser el puente que una a alguien con el amor divino. Y hay algo que siempre debes recordar: mientras sigas hablando de las maravillas de Dios, seguirás experimentando nuevas, porque Él se deleita en el corazón agradecido, en el alma que no olvida y en quien usa su historia para llevar luz a otros. Cada vez que compartas lo que viviste, hazlo con la conciencia de que no estás reviviendo un pasado, sino sembrando futuro. Cada palabra tuya puede encender una chispa de fe en alguien más. Esa es la grandeza del testimonio, aquel que multiplica la fe y lleva restauración a quienes creían que ya no había esperanza. Así es como Dios te convierte en un instrumento. Ya no eres solo alguien restaurado, ahora eres un restaurador, porque el mismo poder que te levantó ahora fluye a través de ti. Donde antes hubo ruinas, ahora hay edificación. Donde antes existieron lágrimas, ahora hay consuelo. Donde antes reinaba el miedo, ahora hay autoridad espiritual. La fe que resucitó tus sueños será la misma que levantará los sueños de otros. Y eso, querido oyente, es la evidencia más grande de que Dios ha completado su obra en ti. Octava parte: cómo mantener la esperanza activa, aun cuando regresen las pruebas. Querido oyente, uno de los mayores desafíos en la vida de fe
no es recibir el milagro, sino mantener viva la esperanza cuando las pruebas vuelven a aparecer. Porque sí, incluso después de la restauración, pueden surgir nuevas tormentas. La vida no se vuelve perfecta, pero tú ya no eres el mismo. La diferencia está en cómo enfrentas lo que llega, en cómo tu corazón fue fortalecido por lo que ya atravesaste. Dios nunca prometió una vida sin pruebas, pero sí aseguró que nunca volverías a enfrentarlas solo. Cuando vuelvas a pasar por dificultades, el enemigo intentará hacerte creer que regresaste al punto de partida, que todo lo ganado se perdió. Pero eso es una mentira. Lo que cambió dentro de ti, lo que fue sanado en tu espíritu, no puede ser arrebatado. Puede ser probado, sí, pero jamás destruido. La fe que nació en medio del dolor es más fuerte que cualquier nueva batalla. Mantener la esperanza activa es aprender a recordar mientras sigues avanzando. Recordar lo que Dios ya hizo. Recordar de dónde te sacó. Recordar cómo te sostuvo cuando no tenías fuerzas. Porque la memoria espiritual es una de las armas más poderosas de la fe. Cada vez que tu mente te diga que no podrás, tu corazón debe responder: ya lo logré una vez con Dios y volveré a lograrlo. El pueblo de Israel, durante su travesía por el desierto, solía olvidar. Veían milagros y pronto volvían a dudar. Por eso Dios les mandó levantar piedras de memoria, altares, señales visibles que les recordaran su fidelidad. Tú también necesitas esos recordatorios, no hechos de piedra, sino grabados en el alma, momentos en los que Dios te mostró su amor y su poder. Cuando sientas temor, regresa mentalmente a ese instante en el que Dios te respondió, a esa oración que escuchó, a esa puerta que abrió justo cuando pensabas que todo había terminado. Eso reavivará tu esperanza. Porque la esperanza no es una emoción pasajera, es una elección diaria. No siempre tendrás el impulso de creer, pero puedes decidir hacerlo. Puedes decirle a Dios: no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en ti. Esa simple decisión de seguir esperando abre las puertas del cielo, porque quien persevera en la fe se convierte en alguien que el enemigo no puede derribar. Observa a David, un hombre que conoció tanto la victoria como el dolor. Fue perseguido, traicionado y acusado injustamente, pero nunca perdió la esperanza. En los Salmos escribió: hubiera desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Esa declaración encierra una verdad profunda. David aún no veía la respuesta, pero ya había decidido creer en ella. Esa es la esperanza activa, la que se mantiene encendida incluso cuando la realidad parece contradecirla. Y cuando las pruebas regresen, recuerda que no todas son castigo, muchas son preparación. Dios permite ciertos procesos para mantenerte dependiente de Él. Si la vida solo estuviera llena de triunfos, fácilmente podrías olvidar quién fue quien te los concedió. Pero en medio de las pruebas, tu fe se fortalece, tu carácter se purifica y tu relación con Dios se profundiza. Mantener viva la esperanza también implica cuidar tus pensamientos. La batalla más dura no ocurre afuera, sino dentro de tu mente. El enemigo no necesita destruir tus circunstancias si logra convencerte de que ya estás vencido. Por eso debes llenar tu mente con la verdad de Dios, con su palabra y con promesas que alimenten tu espíritu. Cada día, reemplaza los pensamientos de derrota por palabras de fe. Si te levantas pensando que no podrás, declara: todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Si te sientes solo, recuerda: Dios está conmigo, nunca me abandonará. No puedes impedir que lleguen los pensamientos negativos, pero sí puedes decidir no darles espacio. No dejes que echen raíces. Cuando aparezca la duda, respóndele con fe. Cuando surja el miedo, contrarréstalo con esperanza. La esperanza no elimina los problemas, pero los hace más llevaderos, porque te recuerda que el dolor no durará para siempre. Querido oyente, otra forma de mantener viva la esperanza
es servir incluso en medio de la prueba. Cuando ayudas a otros, tu mente se aparta del lamento y tu corazón se fortalece. La esperanza crece cuando se comparte. Igual que una llama no se apaga al encender otra. Tu fe no se debilita al sostener a alguien más. Al contrario, se multiplica. Recuerda, las pruebas no llegan para destruir tu fe, sino para manifestarla. Cada vez que superas una, te haces más fuerte. El apóstol Pablo escribió que la tribulación produce paciencia. La paciencia forma carácter y el carácter genera esperanza. Es un ciclo de crecimiento espiritual. Cada proceso que atraviesas te prepara para algo más grande, y cada victoria añade una nueva razón para confiar. Mantener la esperanza viva también requiere cuidar tu entorno espiritual. No alimentes tu alma con palabras de derrota ni con voces que te alejen del propósito divino. Rodéate de personas que te inspiren, no de quienes te hundan. La fe se contagia y la desesperanza también. Permanece cerca de quienes te recuerden que Dios sigue obrando, aun cuando no puedas verlo. Y si alguna vez sientes que la esperanza se apaga, no te castigues por eso. Es humano sentirse cansado, tener dudas o llorar. Dios no se ofende por tu debilidad, la comprende. Él conoce cuán frágil puede ser el corazón humano, pero justamente ahí, en tu vulnerabilidad, su poder se perfecciona. No necesitas aparentar fortaleza constante, solo mantenerte cerca de quien sí la tiene. Cuando la vida vuelva a ponerte a prueba, no pienses que retrocedes. En realidad, estás avanzando. Cada batalla que enfrentas después de tu restauración no es un castigo, sino una oportunidad para demostrar la fuerza que ahora vive en ti. Ya no eres la misma persona que se quebró en el pasado. Ahora eres alguien con una fe madura, con cicatrices que cuentan historias de victoria. Dios jamás permitirá una prueba sin propósito. Si algo te desafía, es porque algo más grande te espera. Y cuando esa nueva bendición llegue, entenderás que cada dificultad fue necesaria para ampliar tu capacidad de recibir. Querido oyente, mantener la esperanza activa no significa vivir sin miedo, sino avanzar a pesar de él. Es mirar al cielo y decir: aún no veo nada, pero sé que mi Redentor vive. Es levantarte una vez más, incluso cuando el alma quiere rendirse, porque la esperanza no es la ausencia de dolor, sino la certeza de un propósito. Así que, aunque las pruebas regresen, no tengas miedo. Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. Lo que Él comenzó en tu vida, lo llevará hasta su cumplimiento. La misma fe que hizo renacer tus sueños será la que mantenga encendida tu esperanza. Mantén tu mirada fija en Él, no en lo que te rodea, porque quien pone sus ojos en Dios jamás se hunde. Las olas pueden levantarse, el viento puede rugir, pero si tu corazón está anclado en su promesa, permanecerás firme. Y cuando todo parezca cubierto por la oscuridad, recuerda que el amanecer siempre llega. La noche no es eterna, la tormenta no tiene la última palabra. Cada prueba tiene su final, pero la fidelidad de Dios no tiene límites. Por eso sigue creyendo, sigue esperando y sigue caminando, porque quien persevera hasta el final verá nuevamente la gloria de Dios manifestarse con poder.